Bueno, buenas tardes. Respondiendo a una invitación del canal TLB1 dirigido por Juan Manuel Soje Pinto, mi idea es hacer una conferencia en dos partes referido a los hechos ocurridos en el Atlántico Sur en 1982 y otra parte que es la que vamos a desarrollar hoy brevemente, que tiene que ver con las alternativas judiciales de la causa Malvinas, que no se conocen, no han sido difundidas y que para muchos va a resultar una sorpresa. Mi formación profesional para poder hablar de este tema es: yo soy egresado de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Me recibí de maestro y trabajé como maestro. Y después, en el año 78, me recibí en la UBA como abogado y comencé a trabajar asesorando al general Leopoldo Fortunato Galtieri desde el 5 de abril, de 1983 hasta octubre de 1989, que tanto él como el almirante Anaya y el brigadier general Lamidoso fueron indultados por el gobierno de Menem. Mi labor profesional como abogado defensor la desarrollé junto con una excelente persona, la única persona sabia que yo conocí en mi vida, mi amigo y compañero, fallecido hace unos años, el doctor Luis Berman. Con él intervinimos en la audiencia que se llevó a cabo en el año 1988 ante la Cámara Federal entre los meses de julio y octubre. Lo que voy a narrar ahora son las distintas alternativas que ha tenido la investigación de los hechos ocurridos en el Atlántico Sur, y va a haber más de una sorpresa. En el mes de diciembre de 1982, el general Viñone emite un decreto por el cual se crea la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el conflicto del Atlántico Sur, conocida con la sigla CAERCAS, integrado por 6 militares, 2 por cada fuerza, y presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach. La CAERCAS desarrolla un trabajo durante aproximadamente un año, pero es un trabajo totalmente inquisitivo. Es decir, no había participación de abogados defensores, no se podía aportar medios de defensa. Es decir, eran interrogatorios, algunos con muchos preconceptos. De esto resulta un informe final en donde existieron muchas diferencias de opinión entre las fuerzas con respecto a determinados hechos, y a los propios miembros de la comisión tuvieron diferencias particulares, a tal punto que hay un miembro de la comisión que no firma el informe final por disidencia. Esa persona era el teniente general Rattenbach. Inclusive en su momento se comentó que se había recomendado la pena de muerte para el general Galtieri y el almirante Anaya. Después esto se desmintió, en fin, y quedó en la nada. Pero lo que parece ser un informe lapidario
que muchos lo toman como si fuera la verdad revelada de los hechos del conflicto bélico, está muy lejos de la realidad. Es apenas un estudio preliminar que recién va a concluir años después. Ahora, dentro de todas esas contradicciones o diferencias de opinión, el informe Rattenbach, en la parte quinta del informe, capítulo 14, titulado Las lecciones del conflicto, dice lo siguiente. Esto es textual, es el punto 869. Dice esto. De esta forma, la caída de Puerto Argentino podría haberse convertido en una victoria psicológica de la cual se podrían enorgullecer las generaciones venideras. La dimensión del oponente, la justicia de la causa y finalmente la firme determinación de enfrentar a un enemigo superior a despecho del inevitable epílogo, eran algunos de los ingredientes más importantes para lograr ese objetivo. En el mismo sentido se expresan también los puntos 884 y 885. El 884 textual, más allá del resultado del conflicto bélico, nuestras Fuerzas Armadas pueden estar satisfechas de su actuación durante la contienda, ya que se enfrentaron a una potencia mundial de primera magnitud, apoyada política y logísticamente por los Estados Unidos. Y en fin, en el mismo sentido el 885. Yo acá quiero aclarar, que esto lo vamos a profundizar cuando hablemos de los hechos, que la República Argentina cuando recibió 3 ultimátums británicos, a los 3, poniéndose de pie, les dijo no. Cuando Estados Unidos, el 25 de abril, manifiesta su apoyo a Gran Bretaña, al gobierno británico, el gobierno argentino siguió de pie diciendo no. Y frente a las sanciones de la Comunidad Económica Europea, el gobierno siguió de pie, convencido de lo que estaba defendiendo era territorio argentino, soberanía argentina. El informe elaborado por la Comisión Rattenbach, en un hecho insólito, se toma como cabeza de juicio sumario para darle intervención al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Esa forma de cabeza de juicio sumario no hubiera sido la que correspondía. Lo que correspondía era la intervención de un juez de instrucción militar. Pero bueno, son cosas que a veces pasan. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, un tribunal integrado por 9 militares, 3 por cada fuerza, con un presidente. En total, 9. Comienza su labor, que se va a extender durante aproximadamente 3 años. Y aquí se repiten, es decir, con respecto a la defensa, solamente se admite la intervención de, como abogados, en realidad no eran tales, militares.
militares cumpliendo funciones de abogado. No se admite ningún medio de prueba. Inclusive nosotros pedimos, a través del general argentino Señoranz, que era el defensor militar del general Galtieri, que se incorporara, por ser un elemento fundamental para entender los hechos del 82, se incorporara el informe oficial británico, el informe Franks, que fue publicado en enero de 1983. La edición argentina fue prologada por Jorge Abelardo Ramos, que en ese momento estaba con el partido político Frente de Izquierda Popular. Acá voy a comentar algo. Jorge Abelardo Ramos, hasta su fallecimiento, siguió diciendo y sosteniendo que había que condecorar a Galtieri, a Anaya y Lamidoso. La misma posición sostuvo el que fue, no sé si gobernador o senador por San Juan, Alfredo Abelín. También habló de condecoraciones. Pero bueno, eso es para el terreno anecdótico. El Tribunal Militar falla el 15 de mayo de 1986. Es decir, 3 años de investigación más o menos. El fallo aparece como firmado por unanimidad. Es decir, 9 personas coincidiendo. Esto no es correcto. A las defensas nos hicieron llegar los llamados acuerdos extraordinarios, que nosotros presentamos, los incorporamos ante la Cámara Federal, cuando pasamos de instancia. ¿Qué eran los acuerdos extraordinarios? Eran previos al fallo. Es decir, aunque apareciera firmado después por unanimidad, que generalmente en las causas importantes sea eso, en los acuerdos extraordinarios, cada juez del Consejo Supremo podía expresar libremente su opinión. Bueno, aquí viene una sorpresa importante. 4 miembros del Tribunal Militar votaron la absolución y 4 la culpabilidad. Desempató 1, el presidente del Consejo, el brigadier Gómez. Es decir, todo esto se ignora, la gente creo que no lo conoce, pero es como se dieron las cosas. Cuando se dicta ese fallo, el doctor Berman y yo asumimos la defensa formalmente y presentamos la expresión de agravios. La expresión de agravios es un escrito de alrededor 100 fojas. Expusimos los argumentos que después desarrollaríamos en la audiencia en forma sintética, obviamente, explicando cómo Gran Bretaña había planeado la guerra de Malvinas y la había provocado. Escrito de unas 100 fojas. Presentado esto, se le da traslado a la Fiscalía y empieza a intervenir, obviamente, la Cámara Federal. Pero el juicio que se tenía que realizar ese año se posterga 2 años. La excusa es que no había los suficientes miembros para integrar la Cámara Federal. Tenían que ser 6 miembros, había 2, y para cuando se celebra el juicio por Malvinas, en 1988 eran 4.
6 nunca. Los 4 jueces que fallan en la Cámara Federal en el conflicto del Atlántico Sur, Horacio Catani, Wagner Gustavo Mitchell, Fernando Archimbal y Juan Pedro Cortelesi. Fueron los 4 jueces. En ese escrito de expresión de agravios, que fue la llave para abrir las puertas de la Cámara Federal, la defensa no habló de patriotismo, no habló de soberanía, no. Hablamos de los hechos. Hechos y prueba de los hechos. Porque en cualquier proceso penal lo que uno dice lo tiene que probar. El tema patriotismo y soberanía, como vamos a ver, lo dejamos para el final. Bueno, se presenta la expresión de agravios, pasan 2 años y comienza a actuar la Cámara Federal. Perdón. El 26 de julio de 1988, el fiscal de la Cámara Federal, Luis Gabriel Moreno Ocampo, nos da una sorpresa. Obviamente ya había leído la expresión de agravios, con los argumentos que íbamos a desarrollar después. Pero en la audiencia ese día dice, esto es textual, la Fiscalía de todos modos acepta expresamente que la conquista de Malvinas fue un acto de legítima defensa. Eso aquí no se discute, ni en ningún foro internacional se condenó a la Argentina como agresora. Menos la Fiscalía estaría dispuesta a decir esto. Por el contrario, la Fiscalía coincide con las defensas en que fue un acto de legítima defensa. El punto no está en conflicto. Cuando el fiscal dijo esto, muchos en la sala de audiencias dijeron, bueno, ya terminó el juicio. ¿Cómo sigue esto? Bueno, el argumento fue que se iban a investigar delitos militares. Nosotros dijimos que había habido errores militares, como en todo conflicto, no delitos. Pero bueno, el proceso siguió. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas halló responsables a Galtieri, a Nagy y a Midoso por 8 cargos. Y también imputó responsabilidad a los generales Menéndez, Joffre y Parada. Nos toca intervenir a nosotros al día siguiente de la exposición de Moreno Ocampo, el 27 y 28 de julio, donde allí sí pudimos desarrollar los planes que había elaborado Gran Bretaña en 1981 para desencadenar el conflicto y establecer una base militar en las Islas Malvinas. Esto, si bien corresponde al tema de los hechos, pero esto está en el informe Franks, el punto 90, que habla de una importante reunión en el Foreign Office, en donde dicen que se barajan varias hipótesis con respecto al tema de la negociación por la soberanía con la República Argentina, porque estaba pendiente de cumplimiento por parte del gobierno británico el cumplimiento de la resolución 2065, un triunfo diplomático argentino que instaba a las partes a negociar. Esa reunión se hizo el 30 de junio. Personal de alto nivel del Foreign Office
el gobernador de las Islas Malvinas, Rex Hunt, el embajador británico en Buenos Aires, Anthony Williams, me citó a personas que después iban a tener participación en los hechos. ¿Se entiende? Y el informe Franks dice que se estudian varias posibilidades. Una campaña de educación a los isleños, que yo creo que hay que dejar de llamarlo kelpers. Kelpers le da una connotación de nativos de las islas, y no lo son. Hay que llamarlos como corresponde, británicos o descendientes de británicos que usurpan nuestras Islas Malvinas. La hipótesis de la educación de los isleños, demorar las negociaciones con la República Argentina y hay otra más, pero la más importante es esta. Dejar que la Argentina llegara a la conclusión que el gobierno británico no iba a negociar la cuestión de la soberanía y asumir las consecuencias. ¿Se entiende? Dejar que la Argentina llegara a la conclusión, puntos suspensivos, y afrontar las consecuencias. ¿Qué consecuencias? La respuesta la da el mismo informe Franks. Las conclusiones del trabajo de esa comisión del Foreign Office son elevadas al Ministerio de Defensa. El 14 de septiembre del 81, el Ministerio de Defensa aprueba los planes militares para defender Malvinas. Estamos a 8 meses del 2 de abril. Para defender Malvinas. Hace un cálculo de la flota que debía enviarse y el tiempo de navegación, que lo calculan en 20 días. El 5 de abril zarparon de los puertos de Gran Bretaña y el 25 de abril atacaron Georgias. 20 días. En Georgias, la guarnición, la pequeña guarnición, un grupo de hombres que habían sido enviados para apoyar a los trabajadores de Constantino Davidov, estaban andando al mando del capitán Alfredo Astiz. Esto es para los hechos, pero a Astiz se le da la orden de rendirse, porque las Georgias no eran defendibles. Así que el grupo se rindió, después va a ser repatriado a la República Argentina. Y en la audiencia que continuó, hubo otras 2 intervenciones más de la defensa del general Galtieri en septiembre, hasta que el tribunal, la Cámara Federal, dicta el fallo, que es el que establece la verdad jurídica de Malvinas. Acá hay que olvidarse del informe Rattenbach, hay que olvidarse del fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pues no hubo defensa prácticamente en esas 2 instancias. E ir a lo que dictaminó el tribunal, cuando sí se pudo ejercer el derecho de defensa, como lo hicimos esos 4 meses y esas 4 sesiones de exposición. ¿Qué dijo el tribunal? Dice, esto es literal y es histórico. Son 3 párrafos que no tienen desperdicio. Primero, de acuerdo a sus afirmaciones, la base de este enfoque debe necesariamente hallarse en la decisión adoptada por la Junta Militar de ocupar las Islas Malvinas
a consecuencia de la necesidad de reaccionar, la acción vino de Londres, reaccionar, frente a una añeja, pertinaz y últimamente intolerable ofensa a la soberanía argentina. Circunstancias estas que a modo de abanico fueron concentrándose hasta conformar una agresión que no solo justificaba, sino que imponía. No solo justificaba, sino que imponía una oportuna defensa en aras de proteger los supremos intereses de la nación. ¿Está claro lo que está diciendo el tribunal? Agresión vino de Londres. Argentina reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Ejerciendo legítima defensa. Segundo párrafo. Resulta indiscutible para el tribunal que la decisión de haber participado en un hecho de guerra corresponde en definitiva al juicio de la historia, que meritará si en dicha oportunidad se actuó ligeramente o de adverso, cauta y razonadamente, como respuesta a una agresión extranjera que atacó nuestra soberanía. Tercero y último, para esta Cámara, la existencia de la causa de justificación solo impide efectuar algún reproche al hecho mismo de la guerra, ya que no se juzga aquí la licitud o ilicitud de la respuesta generada a resultas de una agresión externa, sino si la misma fue brindada con la eficacia exigida y posible. Este fue el pronunciamiento del tribunal. Todas las narraciones que se hacen hoy sobre, que esto lo vamos a tratar en la parte de los hechos, la aventura militar, el intento de quedarse en el poder por parte del gobierno argentino ese entonces, todo esto no tiene ninguna razón de ser. Se han construido mentiras, falacias con respecto al conflicto del Atlántico Sur, que con esto que acabo de leer, el fallo del Tribunal Federal, echa por tierra todas esas ambigüedades. Los que han hablado del informe Rattenbach como si fuera la verdad revelada, no tiene ni pie ni cabeza. El Consejo Supremo, en definitiva, falló una persona. Y después está esto que dijeron y dictaminaron los 4 jueces. El fallo elimina 5 cargos, o sea que Galtieri, Anaya y Amidoso terminan con 3 cargos imputados. Pero con un pequeño detalle. Es decir, hubo una imputación por el artículo 740 del Código de Justicia Militar, que penaba con 6 años, y 2 infracciones al artículo 737, cada una penada con 3 años. Ahora, el artículo 740, el principal, era haber combatido en inferioridad, haber tomado la decisión de mantener en combate a las fuerzas propias en inferioridad de condiciones una vez conocida la reacción británica. Cuando vimos eso, prestamos recursos para ir a la Corte Suprema. Le dijimos al tribunal, a la Cámara Federal, señores, si ustedes dieron vuelta a un cargo, mantener en combate o no mantener en combate es una decisión política, no juzgable. El cargo tendría que haber dicho haber inferiorizado a las fuerzas propias, bla, bla, bla. Como hicieron las cosas, las hicieron mal. La Cámara Federal nos dio la razón. Cuando un tribunal reconoce
que su fallo está sujeto a discrepancia o presenta dudas, concede el recurso extraordinario. Si no, lo niega. Bueno, por el 740 lo concedió. Por los dos otros cargos, el 737, lo denegó. Entonces fuimos a la corte con el doctor Berman en queja. Seguros que la corte, con el argumento de mantener o no mantener en combate una decisión política, no lo podía obviar, que lo iba a tirar abajo. Pero todo esto se interrumpió por el indulto que dictó el gobierno de Carlos Menem, que ni Galtieri ni Anaya querían aceptar. Pero bueno, no tuvieron más remedio que aceptarlos y dejaron de estar en prisión. Creo que todo esto es una novedad para mucha gente. Todo se ha circunscripto al informe Rattenbach, a algunos pocos al fallo del Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, pero casi nadie al fallo de la Cámara Federal. Yo en estos 40 años de los hechos, 41, no conozco un solo historiador, pseudohistoriador, periodista, pseudoperiodista, político ni hablemos, que haya ido a revisar la causa 59 de la Cámara Federal, donde están todas las explicaciones de la Guerra de Malvinas, que culminan con este fallo. El que quiere hablar de Malvinas tiene que hablar de una decisión de agresión tomada en Londres, no en Buenos Aires, y una reacción argentina que se pone en marcha. Esto lo voy a explicar más extensamente cuando hablemos de los hechos. Y le voy a explicar cosas a mucha gente que combatió en Malvinas y es el día de hoy que no sabe por qué fue. Y estoy hablando de oficiales superiores también. Todos responden lo mismo. Un buen día me convocaron al día siguiente, me tenía que presentar 48 horas. O sea, una inmediatez, unas decisiones repentinas que nadie se las explica. Bueno, mi tarea profesional, por la labor que desempeñé, me permite dar esa respuesta. Yo cierro con esto. La decisión argentina de desembarcar en Malvinas se adopta el 26 de marzo de 1982. 26 de marzo de 1982. Lo que había habido antes, estudios previos, planes para un futuro, no cuentan. ¿Por qué se toma? Porque el 25 de marzo se filtró la información proveniente de Inglaterra de que había zarpado rumbo al Atlántico Sur un submarino nuclear. Ustedes imagínense que el estacionamiento de un submarino nuclear en el Atlántico Sur hace imposible cualquier otra operación, inclusive la que estaba planeada para un futuro, y quedábamos atados a las negociaciones, cuyo fruto fue, es y será siendo infructuoso, salvo que a alguien se le ocurra sacar varios ejemplares de este fallo de la Cámara Federal, llevarlo a organismos internacionales, estoy hablando OEA, ONU, o entregar un ejemplar a cada uno de los países de este planeta Tierra. Es una idea, siempre se me ha ocurrido que este fallo debía trascender. No soy muy optimista, pues si no trascendió en nuestro país, difícil que se lo emplee para poner las cosas en su lugar a nivel mundial. Estas son todas las alternativas de la causa judicial.
Yo cierro invitándolos a participar en una nueva charla donde sí vamos a hablar de los hechos. Ahí también va a haber sorpresas. Y también los invito, como abogado defensor del general Galtieri, en 1995, el Instituto de Publicaciones Navales publicó este trabajo en una primera edición. Y en el año 2018, la editorial Argentinidad volvió a repetir la impresión, esta vez con prólogo de Juan Manuel Soje Pinto. Así que bueno, quien quiera entender lo que hemos explicado hoy y lo que vamos a explicar cuando hablemos de los hechos, algunos puntos de información y de referencia tiene esta obra. Señores, nada más. Estoy a sus órdenes. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos comenzando el segundo programa con respecto a los acontecimientos de marzo-abril de 1982. Y esta serie de programas tienen tres razones o puntos de vista desde los cuales abordarlo. El primero de ellos es el punto de vista internacional. Yo creo que estamos asistiendo al comienzo del fin de la hegemonía del imperio WASP. El imperio WASP es el imperio blanco, anglosajón y protestante, también llamado Occidente, que comenzó el 18 de junio de 1815 a las 7 de la tarde, cuando el mariscal prusiano Blücher o Blücher derrota a Napoleón. No fue Wellington el que lo derrotó, Wellington estaba terminado a las 6 de la tarde. Y comienza el predominio británico durante todo el siglo XIX, y después se va complementando con el resto de los pueblos o de los estados que configuran el imperio, que son Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La prueba de ello es que en todo conflicto que intervienen británicos o norteamericanos, terminan interviniendo Canadá, Australia y Nueva Zelanda, aportando tropas. Primera Guerra Mundial fue Galípoli,
Segunda Guerra Mundial fue Tobruk, Monte Cassino, en fin. El Imperio WASP está constituido por 500 millones de habitantes que pretenden controlar a los 7.000, 7.500 millones que pueblan el planeta Tierra. Toda esta hegemonía se ha mantenido, con una u otra variante, durante más de 200 años. Yo creo que llegó a su fin la hegemonía, no el imperio, con el tema de Ucrania. Ahí se les puso un límite. Es decir, el afán de llegar a Ucrania por parte de la OTAN encontró un límite con Vladimir Putin. Acá debo decir que el imperio, especialmente los estadounidenses, se equivocaron al no seguir las recomendaciones de un tipo brillante pero nefasto. Brillante Henry Kissinger. Cumplió 100 años, un tipo brillante desde el punto de vista geopolítico, nefasto porque fue el ideólogo del Plan Cóndor en la época del gobierno de Nixon con respecto a los países de Hispanoamérica, que terminó con la muerte de Salvador Allende en Chile en 1973. Kissinger hace un año que les viene diciendo: arreglen el tema de Ucrania, no sigan insistiendo. Bueno, se ha hecho oídos sordos y ahora la realidad está en que la OTAN, el imperio WASP, está teniendo un límite. El segundo aspecto es personal. Yo no estoy haciendo política con esto porque ni soy político ni lo quiero ser. La única vez que participé en política fue en 1980 con el doctor Arturo Frondizi en el Movimiento de Integración y Desarrollo. Yo creo que el doctor Arturo Frondizi fue el segundo estadista que tuvo la República Argentina. El primero fue el general Juan Domingo Perón. Y me retiré, dejé de participar, porque no estuve de acuerdo con la alianza que hizo el movimiento con Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires. Como no estuve de acuerdo, hice saludo 1, saludo 2, me fui a mi casa. A partir de ahí no volví a tener participación política, si bien por mi trabajo profesional tuve tareas como analista o consultor, pero participación directa no, y mucho menos con este tema. Y en tercer lugar es el aspecto nacional actual. Yo creo, ojalá me equivoque, que Argentina está rumbo a un abismo, a una serie de consecuencias y políticas institucionales, económicas y sociales de una gravedad superior a la de lo ocurrido en el 2001 o el 2002. Creo que no hay liderazgos, no hay planes, no hay proyectos, no hay una noción de patria y de bien común que se pueda esgrimir como bandera. Y creo que los sectores que hoy están participando en política, algunos los han llamado casta política, otros clase política, otros partidos políticos. Yo creo que se han transformado en sectas. Es decir, grupos minoritarios que van detrás de un líder que supuestamente tiene todas las respuestas, tiene una visión de futuro inabarcable, y finalmente queda en la nada. Que la gente está decepcionada, preocupada por su vida cotidiana, y todos estos personajes no resultan creíbles. Los que empiezan hablando de bien común,
terminan con privilegios sectoriales o inclusive individuales. Frente a esto, creo que no hay actualmente un enamoramiento de ningún proyecto político, porque sencillamente no lo hay o no lo dan a conocer. Cuando yo veo videos y fotos donde están todos los personajes de la vida pública con una risa o sonrisa estampada en el rostro, yo recuerdo unos versos de un poeta uruguayo brillante, Mario Benedetti, que además de escribir temas sobre cuestiones sentimentales, escribió los famosos poemas de la oficina y poemas sobre la política. Y hay un poema que cada vez que veo estos videos o fotos, dice: señor ministro, ¿de qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿No ve la miseria de los chicos en los cantegriles? Los cantegriles son las villas miserias, como son denominadas en Uruguay. Estos tres aspectos que quiero puntualizar antes de empezar con esto, que lo único que pretende es un programa histórico. Pero es un programa histórico basado en la verdad. Yo no voy a dar otra versión de lo ocurrido en el 82. Voy a hablar de la verdad de los hechos. Porque hoy en día la historia se ha escrito por los que transitoriamente han vencido. Transitoriamente han vencido. Si piensan que la rendición de Puerto Argentino es el final de la cuestión, están equivocados. Con la connivencia de los de adentro, que no sé quiénes son peores, que han instalado una campaña de desmalvinización desde hace 40 años. La campaña de desmalvinización comienza con la destitución del teniente general Galtieri, 17 de junio del 82, y algún día explicaremos las circunstancias en las cuales se produjo, y se ha mantenido hasta el día de hoy. La desmalvinización ha arrojado la bandera gloriosa del 2 de abril al piso y la ha embarrado. Yo creo que levantarla, limpiarla con el agua de la verdad y volverla a enarbolar. ¿Por qué? En esto yo participo de las conclusiones e ideas de un gran militar, estratega, geopolítico, que fue el coronel Mohamed Ali Zaineldin, fallecido hace unos pocos años. Zaineldin, en las últimas charlas que daba públicamente, dijo que él pensaba que la única y última bandera de unión que le quedaba a los argentinos era Malvinas. Yo pienso lo mismo, pero sobre la base de la verdad, no de las falsedades, tergiversaciones que se han mantenido durante 40 años. Dicho esto, a modo de introducción, vamos a empezar a narrar los hechos hasta donde lleguemos con el tiempo. Después, llegado el caso, continuaremos. Los hechos que fueron expuestos ante la Cámara Federal desde el 26 de julio de 1988 hasta el 31 de octubre del mismo año, en donde yo ejercí, junto con el doctor Luis Berman, mi maestro y amigo,
la defensa del general Galtieri. Los hechos, todo el mundo piensa que arrancan en enero, febrero, marzo del 82. No. Los hechos arrancan a partir del 14 y 16 de diciembre del año 1981. Pero antes de llegar a esto, vamos a dar un antecedente, y si lo damos es por algo, que es el único momento en que Gran Bretaña estuvo dispuesta a reconocer la soberanía argentina de Malvinas. Esto fue en el año 1968, 3 años después de haberse dictado la resolución 2065 de Naciones Unidas, instando a las partes a negociar el tema. El Foreign Office empezó a intervenir y a tener entrevistas con quien era nuestro embajador en Londres en ese momento, el embajador McLaughlin, y allí se llegó a un compromiso. Había una cláusula que decía, esto es textual, lo dio a conocer Eduardo McLaughlin en una entrevista que se le hizo el 8 de junio de 1982. La cláusula decía, textual, el gobierno de Su Majestad reconocerá la soberanía argentina en las Islas Malvinas a partir de una fecha a ser acordada. Dicha fecha será fijada tan pronto como el gobierno de Su Majestad esté satisfecho con las garantías y salvaguardias ofrecidas por el gobierno argentino para defender los intereses de los habitantes. Está hablando de los intereses, no de los derechos, que esto va a ser un motivo de futuras discusiones, de los intereses nada más. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Esta cláusula del Foreign Office se filtra y llega a conocimiento de un personaje nefasto que va a actuar también en 1982, 14 años después. Es el abogado William Hunter Christie, con intereses en la Falkland Island Company y con muy buenas vinculaciones con parlamentarios británicos
y con medios de comunicación. Hunter Christie filtra esta cláusula y se produce un escándalo. Hay cuestionamientos por parte de los parlamentarios británicos y por parte de los medios de comunicación acusando al Foreign Office de estar entregando la soberanía de Malvinas. El escándalo es tal que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico tiene que dar marcha atrás. Y McLaughlin le dijo al representante: no tengo en claro con quién tengo que hablar del tema. Si lo tengo que hablar con el gobierno británico o con los kelpers. No hubo ninguna respuesta. Bien. Mencionamos que el tema empieza el 14 y 16 de diciembre de 1981. ¿Por qué? Porque hay debates en ese momento en el Parlamento británico hablando de reforzar militarmente las islas. Estos son debates del 14 y 16 de diciembre, en donde inclusive se eleva al gobierno una moción firmada por 66 parlamentarios que piden anular las conversaciones con la República Argentina, lanzar una nueva era de cooperación entre el gobierno y los isleños, los intereses británicos en el Atlántico Sur y en la Antártida debían ser protegidos y desarrollados activamente. La protección, obviamente, debía ser militar. De esta manera, en 1981, comienza a consagrarse una política británica que comienza en 1976 con el informe de la expedición de Lord Shackleton. Shackleton hace una expedición a Malvinas y hace un relevamiento de los recursos que podían existir en ella. Recursos pesqueros, principalmente el krill, explotación del ganado ovino, la pesca, el petróleo, y da el visto bueno para la instalación de una base militar. Por eso en 1976 Gran Bretaña deja de lado una política dilatoria en el tema de la soberanía para pasar a una política de no negociar. Es decir, lo dilatorio de las conversaciones que las venían llevando a cabo se transforman en directamente no negociar. Este informe sobre lo acontecido en el Parlamento británico el 14 y 16 de diciembre de 1981 llega a Buenos Aires a través de Atilio Molteni, que lo elevó y al primero que le llegó fue al almirante Anaya. Hubo cambio de gobierno, es decir, dejó de estar en funciones el general Viola y pasó a cumplir las funciones del general Galtieri. Y Anaya lleva estas conclusiones a la primera reunión con la Junta Militar el 5 de enero del año 82. Cuando se ve esto, con la disposición de reforzar militarmente Malvinas, la Junta dice: ¿qué hacemos? Se está planteando una hipótesis de conflicto para la cual no sabemos si existen planes para responder. Se consulta al Estado Mayor Conjunto y la respuesta es que planes para un conflicto en el Atlántico Sur no hay. Hay bibliotecas enteras con respecto a la posibilidad de un conflicto con Chile o con Brasil,
Pero con respecto a Gran Bretaña y Atlántico Sur, no hay nada. Había esquemas, bosquejos, pero nada concreto. Visto esto, el gobierno toma la decisión de crear una comisión integrada por 3 militares, uno por cada fuerza, general Vaquero por el ejército, el almirante Lombardo por la marina y el brigadier Sigfrido Martín Plessel por la fuerza aérea, para que dieran respuesta a una pregunta. Si una operación militar de desembarco en Malvinas era una operación apta, factible y aceptable. Eso es solo la pregunta. No se habla de fecha, no se habla de un después que hacemos, ni una palabra. Es simplemente eso. Como una hipótesis de trabajo que debía ser complementada a cumplirse en una fecha que no estaba determinada, porque todo el esfuerzo estaba puesto en las negociaciones diplomáticas. En 1981, el canciller Oscar Camillón empezó una política diplomática muy firme, tendiente a obtener resultados en la negociación por la soberanía. Iba a haber reuniones en Nueva York en febrero del 82 y Camillón pidió al Foreign Office que diera respuestas a una serie de cuestionamientos, un calendario de reuniones mensuales, cosa que no se había hecho hasta la fecha, en fin, a ser respondidas en la reunión de Nueva York. Los resultados del estudio que se realiza por esta comisión de 3 miembros es que una operación de desembarco argentino-Malvinas, sin fecha, era una operación apta, factible y aceptable, siempre y cuando se cumplieran 2 requisitos. Primero, mantener en el máximo secreto de la operación hasta que ésta se llevase a cabo. Y segundo, que no se reforzara la guarnición militar de Malvinas. Una vez conocidas las conclusiones de esta comisión, el 9 de marzo se le da traslado a los jefes de Estado Mayor con la orden para que el 16 de marzo se interiorizara a todos los jefes de jefaturas para concluir el estudio de una segunda parte. ¿Qué hacemos después del desembarco? Es decir, la operación es apta, factible y aceptable. ¿Y después qué pasa? Ese estudio, el 16 de marzo, se interrumpe. Todo se interrumpe a partir del incidente de las Islas Georgias. Para completar el panorama de la esperanza en la solución diplomática, la reunión de febrero de 1982 en Nueva York, los representantes del Foreign Office dicen que no tienen instrucciones para responder a los requerimientos argentinos. Es decir, los planteos de la diplomacia argentina habían sido totalmente desestimados, no se dignaron dar una respuesta y la cosa en el aspecto diplomático quedó así de congelada. Todo esto cambia a partir del incidente en las Islas Georgias, el 20 de marzo de 1982. Allí, la iniciativa la toman los británicos
y no la van a abandonar hasta el 14 de junio. Es decir, ahora vamos a explicar por qué. Gran Bretaña privilegia una solución militar. No tiene respuesta a los planteos de la diplomacia argentina, ni con Haig, ni la ONU. Hay un libro del contraalmirante Carlos Busser, se llama Malvinas, la guerra inconclusa, que con la brillantez que lo caracterizó al contraalmirante analiza las 5 propuestas de paz de la República Argentina, que Haig negó que existieran, encontrándose frente a la intransigencia de Margaret Thatcher, porque Gran Bretaña privilegió el empleo de la fuerza militar. Repite en 1982 lo que hizo en 1833, que es ocupar las islas por la fuerza. Gran Bretaña no tiene título, ni histórico, jurídico, ni geográfico para estar en Malvinas, a la distancia que está de Londres. El único elemento que puede argumentar por ahora es la fuerza. Y para eso tuvo que hacer aparecer a Argentina como agresora. ¿Dónde está plasmado esto? Bien. Vamos al año 1981 en Gran Bretaña. Asumió Margaret Thatcher. Yo voy a suprimir muchos aspectos porque, bueno, la complejidad y profundidad del tema es enorme. Ante la Cámara Federal expusimos durante 23 horas, en 4 días, obvio, ¿no? Y tratar de resumir todo eso para que se entienda el día de hoy, bueno, en menos tiempo, pero voy a ir a lo esencial. En 1981 hay una reunión, de esto da cuenta el informe oficial británico sobre el conflicto, el informe Franks, que nosotros pedimos que se incorporara a la defensa de General Galtieri ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y nos dijeron que no. Recién en la instancia de la Cámara Federal lo pudimos incorporar y si uno entiende, lee el informe Franks, entiende la Guerra de Malvinas. Sin esto, sin esta información que brindaron para exculpar a Margaret Thatcher, determina el rumbo de los acontecimientos. En junio de 1981 hay una reunión del Foreign Office con muy altas autoridades referidas al tema Malvinas. Esto está narrado en el punto 90 del informe Franks. Concurren altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, concurre Red Hunt, gobernador de las Islas Malvinas, y Anthony Williams, el embajador británico en Buenos Aires, siendo una reunión del Foreign Office. Yo en lo particular pienso que fue una reunión donde a estos últimos se les asignó un papel a cumplir en los acontecimientos que sobrevendrían. Pero bueno, es la opinión de un mal pensado. Allí el informe Franks dice que se estudian varias posibilidades sobre qué hacer con respecto a las islas. Primero, emprender una campaña de educación de los isleños, que ya había fracasado. Segundo, negociaciones para llegar a un arriendo, seguir dilatando las negociaciones con la República Argentina. Y 4, esto lo voy a leer y lo voy a repetir, porque es la clave. Está en el punto 96.
dejar que la Argentina llegase a la conclusión de que el gobierno británico no trataría la cuestión de la soberanía y adoptar medidas contingentes para afrontar las consecuencias. Medidas contingentes son medidas militares. Dejar que la Argentina llegase a la conclusión, qué casualidad, en febrero del 82, reunión de Nueva York, Argentina llegó a la conclusión de que no iba posibilidad de que las negociaciones diplomáticas prosperaran. Y adoptar medidas contingentes para afrontar las consecuencias. Las medidas contingentes son medidas militares. Esto también lo explica el informe Franks. En el punto 110, estas conclusiones de esta reunión, ¿a dónde se elevan? Al Ministerio de Defensa. El 14 de septiembre de 1981, a 8 meses del 2 de abril, el Estado Mayor Conjunto Británico aprueba los planes militares para Malvinas. Esto está en el punto 111 y la conclusión es: la respuesta militar británica tenía que ser esencialmente naval. El tiempo de navegación era de alrededor de 20 días para los buques de superficie y se necesitaría un periodo adicional para reunir y preparar a los refuerzos navales, lo cual podría acarrear serios perjuicios a los demás cometidos militares. 20 días. Zarparon el 5 de abril. Atacaron Georgia el 25 de abril. 20 días. Con temas que inclusive algunos otros estudiosos del tema han profundizado. Hay un periodista noruego acreditado en Londres que dice, eso está en el libro Malvinas 82, ¿cómo y por qué?, que ya en diciembre de 1981 había barcos de la Armada Real Británica navegando en las aguas que rodeaban la Antártida. Es el cumplimiento de planes preestablecidos. Todo esto lo vamos a documentar, así como próximamente vamos a subir todos los documentos que tienen que ver con la primera parte de esta charla que dimos con respecto a las alternativas judiciales que implicó la causa Malvinas. También que se va a subir al sitio malvinas82.org. Lo mismo vamos a hacer con toda la documentación que disponemos, que es muy abundante, con respecto a los hechos. Esto porque tenemos la firme voluntad y decisión de constituir con estos programas un legado histórico que quede para las generaciones futuras, que sepan que las cosas no fueron como se las han contado durante 40 años, que la verdad es otra. Lo que se ha hecho astutamente, tanto los de afuera como los de adentro, es separar Malvinas. Es hablar del heroísmo, el coraje y la firme determinación de nuestras tropas en las islas, luchando con patriotismo, coraje y determinación, que lo hubo. Todavía falta un reconocimiento, pero mayúsculo, para nuestros veteranos. Hace falta un desfile
de reconocimiento general de toda la población argentina. Pero el mismo patriotismo, coraje y determinación de las tropas que pelearon en Malvinas cara a cara con los ingleses, eso mismo lo tuvieron los miembros de nuestro gobierno, y no me estoy limitando al general Galtieri, Buanaya, Lamidoso, Costa Méndez, no. Estoy hablando de los superiores oficiales de las Fuerzas Armadas, del cuerpo diplomático. Estoy hablando de dos sindicalistas patriotas, Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, a quienes se los instó a que llevaran a cabo la marcha el 31 de marzo de 1982 para atraer la atención internacional y desviarla de acontecimientos que se iban a producir 48 horas después, el 2 de abril. Y prestaron su consentimiento. El reconocimiento fue llevarlos en el viaje a Puerto Argentino. Y 5 miembros de los partidos políticos, los titulares, que se les explicó la situación y prestaron totalmente su apoyo. Arturo Frondizi por el Movimiento Integración y Desarrollo, Oscar Allende por el Partido Intransigente, Jorge Abelardo Ramos por el Frente Izquierda Popular. El Colorado Ramos, inclusive hasta antes de fallecer, dijo que Galtieri, Anaya y Lamidoso debían ser condecorados. El cuarto es de Olindo Felipe Vitel, por el Partido Justicialista, que en esa época era peronista. Y el quinto, Carlos Contín, por la Unión Cívica Radical. El único que no apoyó lo actuado fue Raúl Alfonsín, para diferenciarse internamente de Carlos Contín y a caballo de la actuación de Franja Morada y de la Coordinadora Radical, se opuso a la decisión y casualmente llegó a ser, presidente de los argentinos. Todo esto es el cuadro de situación que podemos vislumbrar en este segundo programa. Y ya en el tercero vamos a entrar en el análisis del incidente Georgias, cómo se produjo, cómo lo magnificaron los británicos como excusa para responder a la agresión y cómo continuaron las cosas desde el punto de vista de la verdad histórica, no desde el punto de vista de ninguna versión falsa y antojadiza. Señores, buenas tardes, hasta el próximo programa.